a este 12º encuentro y volver a encontrarnos países distintos de toda Latinoamérica que el día de hoy nos están acompañando. Desde el sur, Argentina, Uruguay, Chile, hasta el norte, pasando por Bolivia, Perú, Centroamérica y México, y tal vez otros países también que nos están acompañando en este momento. Estamos transmitiendo este 12º encuentro también por el Facebook de la red de competencias. Déjenme un momentito. Este 12º encuentro con ustedes lo hemos organizado entre la red latinoamericana y los nodos de cada país. Los nodos son los espacios que cada país ha ido desarrollando también para compartir sus experiencias y que participan todos juntos en la red latinoamericana. Y lo que hemos organizado para cada webinar ha sido organizado por un nodo, y ahora más adelante les vamos a presentar cada uno de ellos. La metodología de cada uno de los webinars que vamos a tener es que cada fecha va a contar con una ponencia central que se va a enfocar en el tema que se está trabajando, y luego tendremos un panel con experiencias y, por supuesto, las preguntas del público, que podrán hacerlas ya sea a través del chat del Zoom que ustedes tienen en sus pantallas, en la parte baja de sus pantallas, o tal vez también los que nos siguen a través del Facebook, a través del chat del Facebook. Tenemos personas que van a estar recogiendo sus preguntas. Al final vamos a tener unas conclusiones con las ideas claves sobre el tema desarrollado y, por supuesto, una evaluación que para nosotros es muy importante, para la red, para seguir mejorando cada año. Esta evaluación la vamos a desarrollar a través de una herramienta que seguramente ustedes conocen, que es el Menti, ¿no? En el chat ustedes van a poder hacer clic en la web del Menti y digitar el código que aparece en pantalla. O, de otra manera, también podrán hacerlo a través del código QR que también les he colocado en pantalla. Toda esta información ustedes la van a tener en el chat a su disposición y les recomendamos que vayan contestando el Menti antes, por supuesto, de que acabe la sesión de hoy. Entonces, para esta primera fecha, tenemos el tema de competencias, contexto actual y perspectivas, que ha sido organizado por los coordinadores internacionales de la red. Y entonces dejo en el uso de la palabra a Leonard Mertens, Nina Villorru y Julieta Leibovich. Muchas gracias, Verónica. Buenos días a todas y a todos que están hoy aquí con la red. Estamos realmente muy felices de iniciar un nuevo ciclo, reencontrarnos con los amigos que nos vienen acompañando desde el 2009, tanto en encuentros presenciales como en estos encuentros virtuales. Así como estamos muy felices de encontrar nuevos amigos que hoy llegan a reunirse en la red. Comenzamos por abordar el marco conceptual del ciclo de webinars 2021, es decir, cuáles son las bases que orientan la concepción de los 6 webinars. Cómo vemos la realidad, cuál es el contexto para el desarrollo de competencias y en qué dirección estamos yendo, hacia dónde vamos. Entonces le dejo a mi colega Leo y a Nina que van a continuar. A ver, vamos, entonces estás, Nina, moviendo ya hacia... Ok. Este primer webinar es competencias, el contexto actual, justamente como les decía, y perspectiva. Adelante, Leo. Sí, buen día. Entonces, el tema central
de ese ciclo de webinars de este año, lo ubicamos en lo que se conoce como el concepto de nueva economía. La pregunta es, ¿por qué se habla de una nueva economía a nivel global? Estábamos hablando de la Comunidad Europea, Estados Unidos, también a nivel de Naciones Unidas, también hacia los países asiáticos. Es una conciencia que nació ya después de la crisis 2008 y 2009, la crisis financiera, de que el modelo económico, tal cual como se viene desarrollando, genera unas crisis y camina hacia una crisis sistémica en materia de sostenibilidad, tanto en el ámbito social como en el ámbito ambiental, cuestión climática, como todos sabemos. Entonces, quizás a nivel de la bolsa de valores no hemos visto todavía una crisis, aunque quién sabe qué va a pasar en el futuro próximo, pero a nivel, digamos, ya de la economía real, ¿no? En la vida de las personas, empieza a configurarse una situación que tiende a ser complicado, tanto a nivel de la economía, a nivel macro, pero también a nivel de las empresas. De este modo, también a nivel empresa empieza a haber una conciencia de que necesita cambiar el rumbo, el espíritu de la empresa. Ya no es solamente rentabilidad y ganancias, sino también pensar en su contribución a la sociedad y el famoso, lo que llaman en inglés, purpose. ¿Cuál es mi sentido, fondo? ¿En qué medida yo como empresa yo puedo contribuir digamos, a atender temas sociales y ambientales y al mismo tiempo hacer economía, digamos? Ese es el sentido más profundo, lo que hoy en día se entiende por el concepto de nueva economía, y hay varios autores importantes a nivel mundial que han estado trabajando, digamos, el tema, y de ahí se deriva, digamos, un nuevo enfoque donde, por un lado, vemos una crisis de orden multidimensional que se profundiza, pero también abre oportunidades. Vemos oportunidades de todo tipo, como vemos que la entrega a domicilio por un lado, pero también oportunidades en materia en relación a respuestas ante la crisis climática y la cuestión social. Entonces requiere una economía más sostenible, colaborativa, justa y democrática, en donde la recuperación hacia la sostenibilidad y la inclusión debe ser desde una perspectiva integrada, donde la parte humana, socioeconómica y ambiental tiene que ir de la mano, y de ahí generar, digamos, posibilidades de desarrollo que no necesariamente implica que alguien gane y otro pierda, porque donde podemos efectivamente generar un ambiente de ganar para todos, ¿no? Ahora bien, hemos visto, a lo mejor no es el mejor ejemplo, pero en la pandemia, justamente el desarrollo de la vacuna en tiempo récord ha sido también gracias a que hubo un esfuerzo colaborativo entre empresas, entre instituciones de investigación, etcétera. Entonces se nota que se puede hacer algo muy importante en la medida que los actores colaboran en función de un objetivo común. Bueno, ¿cuáles son los objetivos comunes? Bueno, es justamente entender que las oportunidades nacen en las personas, las organizaciones y el marco políticas públicas. Es decir, no es un tema solamente abstracto de que hay crisis y hay que generar respuestas, pero las respuestas empiezan y nacen y deben nacer, digamos, desde las personas, obviamente en un marco sistémico de organización y de estructuras. Bueno, ¿por qué es tan importante centrarnos en las personas? Porque los problemas son lo que se conoce como wicked problems, problemas para los cuales no hay respuestas únicas, no hay respuestas lineales. Tenemos que construir, ir y venir, probar, evaluar, buscar soluciones, regresar cuando no hay, digamos, soluciones adecuadas. Entonces, y hay muchas contradicciones, ¿no? en resolver los problemas que estamos enfrentando. Y esto genera, digamos, que en el contexto de complejidad que estamos enfrentando, donde no hay una precisión en cuanto a la dirección del cambio. Entonces, ¿qué se genera para las competencias? Un reto tremendo, porque generalmente nuestros modelos de competencia también son un tanto estáticos, ¿no? En el pasado, cuando vemos aquí una aproximación que hizo David Ulrich, ¿no? El famoso autor, digamos, de todo lo que significa el desarrollo de recursos humanos en las empresas, plantea ese esquema, ¿no? De que estamos hoy en día, cuando hablamos de una evaluación de la estrategia, en un momento arriba lo pueden ver, de agilidad estratégica, donde la estrategia y la acción va a la mano. No se trata de hacer
planos de largo plazo muy detallados y olvidarse el corto plazo. Necesitamos tener esa capacidad de interactuar entre el corto y mediano plazo en un marco estratégico donde el tema de la transformación, de disrupción, reinvención, anticipación, el descubrimiento son ejes, digamos, del futuro de nuestras organizaciones. Y este requiere, digamos, también que nuestro modelo de competencias tenga, digamos, esta capacidad de agilidad, ¿no? Que a lo mejor en el pasado hablamos mucho de las competencias claves, incluso alinear nuestro sistema de competencias a la estructura estratégica de la organización, a los valores, obviamente sigue siendo válido, pero necesitamos dar a nuestros modelos de competencia este agregado que llamamos, digamos, enfoque de agilidad, pero donde tenemos siempre muy claro, debemos tener siempre muy claro cuál es el fin último, ¿no? Como organización en materia de valores, en materia de propósitos, ¿no? Y en función de ello podemos hacer los ajustes necesarios para lograr, digamos, adecuarnos como organización, sea como empresa, sea institución, sea como, digamos, una organización social, ¿no? En este punto, ¿no? Y en función de ello, entonces, podemos plantear y vemos una serie de retos que enfrenta el mundo de las competencias que Julieta nos va a complementar. ¿Okay? Digo yo. Buen día, prima. Hola, ¿qué tal? Sí, efectivamente, ¿no? En la línea de lo que planteaba Leo, las competencias son un instrumento o aportan un elemento muy central para justamente estos procesos de transformación y de transformación en la acción, por eso hablamos de transformación, tanto a nivel personal, de las personas, como de las organizaciones, de los equipos, incluso a nivel de la comunidad y de la sociedad. ¿Por qué? Porque las competencias nos permiten dar un significado y un contenido concreto a estas tendencias del contexto, es decir, reflejar en la actuación de las personas y en los procesos de aprendizaje y de desarrollo de las personas estas tendencias y lo que se busca a través de estas ideas que todavía están en el campo de la abstracción. Es decir, ¿cómo convertirlas en una realidad? Bueno, las competencias pueden contribuir a esto de manera muy real porque implican las transformaciones y los desarrollos a nivel de las personas. Entonces pueden ser instrumentos de transformación a nivel colectivo e individual. Pero, en la misma línea de lo que se venía planteando, esto implica también repensar las modalidades de gestión humana en función de estos nuevos ecosistemas de aprendizaje, de desarrollo de competencias, en función de esta agilidad estratégica, de esta capacidad de respuesta y de replanteo y de repensarse a la luz de los cambios que estamos viviendo. Es decir, los sistemas rígidos, estáticos, no pueden dar respuesta a estas necesidades. Entonces, requiere transitar estas nuevas realidades de modelos estáticos de competencia a modelos dinámicos, ¿sí? Capaces de responder a esta continua creación y redefinición de las direcciones estratégicas en las organizaciones, que redunda también en una continua redefinición y replanteo de las competencias que se necesita desarrollar en las personas, ¿no? Y en las organizaciones, a nivel individual y colectivo. Básicamente, eso implica pensar qué competencias, ¿no? ¿Cuáles son las competencias que tenemos que trabajar? Y sin perjuicio de que podemos seguir trabajando los modelos de competencias tales como hemos venido haciéndolo, esto implica ponerlos en cuestión y hacer un eje o centrarse en lo que serían las metacompetencias, o sea, aquellas competencias que inciden o que habilitan al desarrollo de otras competencias que van a ir cambiando, que son dinámicas y que seguramente va a haber que ir reinventando, como se decía antes, y redescubriendo en el camino. Entonces, esto es importante, es decir, pensar en cuáles son aquellas competencias clave que están en la base, que están, ¿no? en la base del iceberg, no de lo que vemos, y no necesariamente implica retomarlas del modelo de Spencer y McClelland, sino repensarlas, y también pensar en paralelo en cuáles son los contextos que habilitan también al desarrollo y a la adquisición de estas nuevas competencias, porque estas competencias no existen aisladas del contexto y de los cambios que van ocurriendo. Entonces, básicamente es esto. ¿Qué competencias seguimos preguntando? Nos doy paso a Julieta para seguir trabajando sobre este tema. Sí, justamente esta parte inferior del iceberg
es lo que está dando la base para el desarrollo de las metacompetencias. Las metacompetencias no es que sean innatas y que no se pueden desarrollar, muy por el contrario, se desarrollan y se desarrollan justamente en la interacción con el contexto, en la interacción con situaciones de aprendizaje, en la interacción con las personas al enfrentarse ante desafíos, problemas, proyectos, tanto individuales como grupales. Por ejemplo, tenemos dentro del saber ser la autogestión, la autonomía, qué es lo que sucede con los participantes en los programas a distancia. Esta es una competencia esencial, la responsabilidad del propio proceso de aprendizaje y cómo se autogestiona ese proceso, no teniendo un docente delante que lo está controlando o mirando, sino que tiene que asumir la propia autogestión. Lo mismo sucede, por ejemplo, ante esta incertidumbre que ha generado la crisis de la pandemia, cuáles son las actitudes y cómo se reacciona ante la incertidumbre a nivel individual. Estamos hablando aquí, pero también está a nivel de las organizaciones, que es lo que ha producido la pandemia ante a las organizaciones. Entonces, esta incertidumbre, ¿cuál es la reacción? ¿Cuál es la actitud proactiva, positiva para enfrentar la incertidumbre, la resiliencia? Por último, acá tienen también cómo todas estas metacompetencias están incidiendo en el desarrollo de otras competencias, como son las competencias técnicas o las competencias digitales. Y sin duda, las competencias, el saber que están englobadas dentro del saber actuar con los otros, son fundamentales. Entonces vamos a la última parte, que tiene que ver con las diferentes. Podemos pasar, Nina, al próximo slide, que tienen que ver con las diferentes ámbitos. No me pasó. No pasa. Bueno, no pasa. Ahí está, ahora sí. Aquí estamos, son cómo podemos ver las competencias de diferentes ámbitos y perspectivas, pero sobre todo lo que señalaba al inicio Leo, no perder el foco en las personas. Las competencias y la nueva economía, el foco son las personas. Y cómo las personas desde distintos ámbitos, las empresas públicas y privadas, la sociedad civil en general, los actores sociales, están encaminados hacia el desarrollo de la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cómo se ven desde diferentes perspectivas que están enunciadas aquí en términos muy generales: la economía circular, la revolución 4.0, la transformación digital, el liderazgo, trabajo colaborativo, la búsqueda permanente de empleos de calidad, la formación y aprendizaje permanente. Este es el enfoque y el cuadro, digamos, todo lo que ha comentado Leo y Nina, más la última parte de las competencias en relación con el desarrollo de competencias, es el marco que orienta todo el ciclo de webinar. ¿Y qué es lo que en definitiva vamos a ver ahora? ¿Cómo fueron organizados estos webinars conjuntamente, el equipo internacional, conjuntamente con los integrantes de los nodos de Chile, Uruguay, Argentina, Bolivia, Perú, México? Cómo los hemos pensado y cómo los hemos organizado está en esta presentación que continúa con Verónica. ¿Sí? Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Julieta, Nina, Leonard. Muy interesante
esta puesta en común de lo que se va entendiendo por la vinculación de las competencias con esta nueva economía y el desarrollo sostenible. Yo sé que muchos de ustedes deben tener varias preguntas, quisieran hacer aportes. Por favor, vayan escribiendo en el chat. Vamos a tener un momento en el cual vamos a compartir preguntas. Así que vayan poniéndolas en el chat. Y bueno, tal como les habíamos anunciado, ahora cada nodo va a ir presentando el webinar que ha tenido, digamos, la responsabilidad de preparar. Entonces, no sé si me ayudan con la presentación para invitar al nodo Chile, que va a presentar el webinar 2. Quiero invitar con nosotros a Claudio Manrique. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, para nosotros es un honor poder invitarlos al próximo webinar. Nosotros hemos dado cuenta, bueno, la red latinoamericana responde también a los nuevos modelos productivos que están basados en energías renovables, y el enfoque circular de la economía, tal como lo mencionaba Julieta, Leo y Nina. Todos estos modelos nuevos, productivos, nacen como una respuesta al agotamiento de los recursos naturales de nuestro planeta y están tendiendo hacia modelos económicos mucho más sustentables. Pero ¿nuestra región está preparada para asumir estos nuevos desafíos? ¿O las personas que cuentan con las competencias para responder exitosamente a estas nuevas demandas laborales en América Latina? En nuestro próximo webinar, organizado por el Nodo Chileno y con la colaboración de toda la red latinoamericana en el mes de junio, conoceremos 2 experiencias de empresas latinoamericanas que ya trabajan bajo estos nuevos modelos innovadores productivos y nos mostrarán cómo pudieron gestionar la demanda de competencias de liderazgo para poder generar este tipo de cambios tan importantes en una organización, y además cómo pudieron solventar la brecha de competencias que permiten sostener en el tiempo esta organización, estos nuevos modelos productivos y económicos. ¿Cómo pudieron formar a sus equipos? ¿Cómo pudieron encontrar en el mercado formativo también este tipo de competencias en las personas? Los queremos invitar, los dejamos invitados para el mes de junio. Bienvenidos todos con estas dos experiencias que nos van a mostrar los modelos innovadores productivos de la nueva economía. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. Así que ya saben, competencias para la economía circular y energías renovables es el tema del segundo webinar. Y ahora quiero invitar al nodo Uruguay, que va a presentar el tercer webinar, y dejo con ustedes a Alicia Di Bartolomeo. Bueno, buenos días. Gracias, Verónica. Buenos días, buenos mediodías, según desde donde estén conectados. Un fuerte abrazo desde Uruguay. Bueno, el webinar 3, que se va a llevar a cabo el 21 de julio, el tema es la transformación digital en el entorno laboral, el liderazgo y trabajo colaborativo para llevar adelante esa transformación. Una transformación que es un gran cambio, un cambio muy, muy profundo, que impacta a las organizaciones, la cultura y a las personas. Y como decían hace un ratito el equipo internacional, las competencias nos ayudan y mucho a transitar ese cambio tan profundo. El liderazgo, fundamental. Un liderazgo para acompañar este proceso, un liderazgo que tiene que ser cercano, un liderazgo que tiene que estar presente, que tiene que guiar, que tiene que estar sentido, que tiene que guiar hacia los objetivos con un centro fundamental en el cliente, que reconozca, que valore los aportes. Por otro lado, trabajadores y trabajadoras que sean independientes, que sean autónomos, que sean responsables, que sean gestores de su propio aprendizaje, ¿sí? Que sean dueños, decimos nosotros, de su propio aprendizaje, que sean generadores de confianza en su entorno. Por otro lado, el trabajo colaborativo, nos referimos a un trabajo horizontal, un trabajo donde hay igualdad, donde no hay cargos, no hay jerarquías, ¿sí? Donde hay un profundo sentido de propósito y donde hay una igualdad en el trabajo de ese equipo. Así que bueno, en el 21 de julio vamos a compartir experiencias de Uruguay y también de México, y allí vamos a poder compartir
distintas competencias que han estado en juego en estas experiencias y nos va a llevar a la reflexión para poder transitar este momento importante de cambio. Bueno, los esperamos y muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Interesantísimo tema para el webinar 3 en el mes de julio. Y ahora, para presentar el webinar 4, este está a cargo del equipo internacional y todos los nodos, así que invitamos a Nina Villorru a que nos presente este cuarto webinar. Muchas gracias, Verónica. Hola a todos de nuevo. Este webinar 4 tiene como objetivo, tiene como título competencias clave, adaptación y resiliencia. Y apunta a detenernos a reflexionar justamente en estos cambios continuos y cómo han venido afectando a las personas, a las organizaciones, a la sociedad en su conjunto, a través de generar esta incertidumbre y este desconcierto y cómo superarlos. Y en este escenario, estas competencias, la adaptabilidad y la resiliencia, se vuelven competencias clave. Están dentro de estas competencias centrales a abordar, porque de alguna manera habilitan al desarrollo también de otras competencias. Y hablamos de adaptabilidad o de adaptación para poder reaccionar ágilmente a los cambios del contexto, para poder reaccionar también proactivamente, y no solo reactivamente, y también de la resiliencia en tanto una competencia clave para navegar y transitar en estas aguas turbulentas en las que nos encontramos, ¿verdad? O sea, poder transitar, poder superar y poder transformar las situaciones adversas en oportunidades y sobre todo en aprendizajes y en nuevas formas de actuación. Entonces, el objetivo de este encuentro va a ser compartir experiencias y aprendizajes de lo vivido en estos periodos por organizaciones de distintos países de América Latina. Es un encuentro que va a tener lugar el 18 de agosto, y bueno, están invitados a participar y a contribuir también con las experiencias en las que ustedes han participado. Muchas gracias. Gracias, Nina. Así que ya están todos avisados, 18 de agosto tendremos este cuarto webinar sobre adaptación y resiliencia. Y ahora vamos a invitar a presentar al Nodo México el webinar 5. Y invito a Loli Correa que nos va a contar de qué viene este quinto webinar. Muchas gracias, Vero. Saludos a todos. Es muy emocionante ver a toda la región conectada. Me emociona, me da esa energía de las reuniones que antes eran presenciales. Pues nosotros con mucho gusto desde el Nodo México y en coordinación con toda la red hemos preparado un webinar muy interesante. Nosotros creemos que el futuro del trabajo, el trabajo como lo entendíamos, ha cambiado radicalmente. Solamente pensando en los temas de tecnología, los cambios que se esperaban para 10 años se dieron por la pandemia en 1. Entonces hoy hay muchas preguntas que responder, nos tenemos que reinventar, tenemos que repensar, y hemos integrado 3 temas en un webinar que nos parece muy interesante. El primero es el intraemprendimiento, entender cómo el rol de los trabajadores ha cambiado y tiene que ser un motor de la organización al 100%. El emprendimiento como tal, entendido que aquellos grupos vulnerables, aquella falta de oportunidades, puede ser subsanada si trabajamos fuertemente en desarrollar competencias que generen nuevos emprendimientos. Y por supuesto, tanto interna como los emprendimientos puros, no podríamos comprenderlos sin entender el impacto, sin enfocarnos hacia el impacto social y ambiental, a tener claro ese modelo de economía circular que ya hablaba nuestro compañero de Chile, para poder entender que solamente así las organizaciones podrán sobrevivir a estas nuevas realidades. Entonces los invitamos el 8 de septiembre con temas, con ejemplos muy concretos, muy interesantes, casos de éxito de toda nuestra región. Los esperamos el 8 de septiembre. Muchas gracias, Loli. Muy interesante lo que nos plantea este quinto webinar, Alternativas para Empleo de Calidad.
Y ahora el último es el webinar 6, que está a cargo de Perú y Bolivia. Y para presentarnos de qué viene este sexto webinar, invitamos a Norma Ñaños. Muy buenos días a todas y todos. Y es un honor participar en este sexto webinar que tiene un desafío gigantesco. El mayor desafío que enfrentamos los dos países, Perú y Bolivia, es el contexto de desigualdades socioeconómicas que afecta directamente a los jóvenes, principalmente a los que están más desfavorecidos, varones y mujeres, y desarrollar un programa que nos permita la inserción laboral digna de nuestros participantes, y por ello creo que requerimos innovación y cambios sustantivos, tanto en la formación docente como en la organización de las instituciones, en la oferta formativa, la articulación con la demanda, que es un tema crítico en nuestro país, que implica la responsabilidad social de las empresas y de los sectores productivos en general para facilitar la práctica, que es fundamental. Y entonces, estos retos que aparecen frente a la situación como la de la pandemia nos posibilita mirar más allá de las tecnologías de información que ahora son el tema de constante conversación y cómo llevarlas a la práctica en entornos siempre difíciles respecto a su cabal utilización. Nos interesa realmente que podamos lograr aprendizajes significativos que garanticen pertinencia, eficacia, calidad, equidad en la formación profesional. Creo que trabajaremos con lecciones significativas, integradas a la vida de la ciudadanía también, al cuidado de la salud, a la solidaridad, a la previsión y otros valores necesarios que van en conjunto con una buena competencia y performance laboral. Eso implica poner a prueba nuevos medios y experiencias de aprendizaje en la que se tienen que comprometer directivos, docentes y también la comunidad del entorno y las autoridades públicas que tienen competencia en esta materia. Este sexto webinar nos permitirá compartir experiencias en esta lógica ya existentes o que estamos explorando y que podamos hacer en trabajo cooperativo e intercambio permanente con ustedes. Nuestro compromiso es darle en este sexto webinar centralidad al desarrollo de programas con participación activa de los otros sectores que no son directamente la escuela, sino del desarrollo social, cultural y educativo, porque todos estamos implicados en el desarrollo del país y en la formación profesional. Este sexto webinar nos dará la oportunidad de evaluar nuevos enfoques, espacios de capacitación, diversos actores del desarrollo local, regional, nacional, con una mirada local, regional y también global, que es importantísimo para el desarrollo como se prevé se va a dar. Sabemos que no vamos a poder seguir ofertando las mismas carreras. Sin embargo, los informes que tenemos de OIT y otros en el país nos abren nuevas oportunidades en otros sectores importantes como los sociales, recreación, comida y otros, salud, y que será necesario explorar y aprender también de la experiencia de ustedes. También exploraremos opciones de recalificación o reconversión con calificación y certificación progresivas que nos permita atender no solo a los jóvenes, sino al conjunto de la población de varones y mujeres que la pandemia los ha puesto en peor situación social y económica. Tenemos ahora una oportunidad de implementar iniciativas con espacios valiosos de cambio y concertación con ustedes. Gracias.
Muchas gracias, Norma. Y recuerden, este 20 de octubre, entonces, será este 6º webinar sobre nuevos ecosistemas de aprendizaje. Un gran tema, ustedes ya han escuchado, bastante amplio, pero que será motivo justamente de reflexionar juntos. Entonces, ahora a continuación, vamos a pasar al panel que tenemos para la sesión de hoy, el panel de sectores, y ellos van a comentar sobre la ponencia que presentaron al inicio los coordinadores internacionales de la red. Y para ello, entonces, voy a dejar en el uso de la palabra a Pablo Flores de México, quien va a conducir esta parte del programa. Adelante, Pablo. Gracias, Verónica. Muy amable, muy buen día, buena tarde a todos aquí ya conectados en esta grandiosa red latinoamericana de desarrollo de competencias y organizaciones sostenibles. Nos entusiasma mucho poder iniciar con este primer webinar del ciclo 2021 con la organización a cargo de todos los coordinadores internacionales. Y para este primer webinar 2021 tenemos este panel de sectores, como bien Verónica nos acaba de anunciar, y vamos a contar con la participación muy entusiasta y muy interesante de 3 personalidades de la región. Miren, el webinar número 1 tiene como centro las competencias, contexto actual y prospectiva. Fíjense nada más que reto, llevar en un panel este tema a reducirlo en unos minutos, cuál es el contexto actual de las competencias y qué se espera en el futuro cercano respecto a ellas. Ya en la introducción de este primer webinar nos daban una idea de todo este marco conceptual que lleva a cabo el contexto actual. Entonces vamos a ver 3 casos específicos que nos van a compartir desde su trinchera, desde su experiencia, cómo han vivido el contexto actual en el mundo de las competencias y qué esperan de él en el corto plazo. Nos va a acompañar para este panel y agradecemos mucho la presencia de Manuel Farías Viguera. Él es presidente del Consejo de Rectores de Centros de Formación Técnica Estatales de Chile, así como rector del Centro de Formación Técnica Estatal Región de Coquimbo, allí en ese bello país de Chile. Y a través de su experiencia, Manuel nos va a dar esta mirada de los retos que se están enfrentando después de la pandemia en los proyectos educacionales que tienen como base la formación por competencias. Manuel, bienvenido, muy buen día y gracias por acompañarnos en este panel. Bueno, ¿cómo estás, Pablo? Bueno, quisiera saludar muy especialmente a muchísimas personas de esta gran patria latinoamericana que están conectados esta mañana o media tarde, como alguien decía por ahí, desde distintos países, ¿no? Y la verdad de las cosas es que esta es una invitación muy interesante a reflexionar sobre el futuro, ¿no? Y el futuro en particular tiene algunos desafíos que desde el punto de vista de las competencias yo quisiera señalar que están más bien, digamos, alineadas hoy por hoy con la necesidad de que estas competencias se vayan alineando o estructurando en los marcos de cualificaciones que existen en los países o en los que debemos perfeccionar. Pero esos marcos de cualificaciones no pueden ser, digamos, unidireccionales, ¿no? Sino que, es decir, ¿sí? Sí, es correcto, Manuel. Y fíjate que ahorita dentro de la reflexión que vamos a tener oportunidad en el panel, nos va a gustar mucho que nos compartas justo las precisiones que ahorita comienzas ya a deslumbrar para todo este público, porque creo que la experiencia que ustedes tienen allí en Chile desde esta formación por competencias nos va a dar gran claridad. ¿Te parece si ahorita durante las preguntas profundizamos en ello? Encantado, muchas gracias. Gracias, Manuel, bienvenido. También nos va a acompañar en este panel el buen amigo desde Argentina, Fernando Augusto Pauletti. Él es jefe del Departamento de Certificaciones del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción allá en Argentina y tiene más de 30 años de trayectoria dentro de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina. Y nos interesa mucho la mirada también de Fernando, porque desde esta mezcla dentro de una institución con gran presencia sindical, pues nos va a compartir los aprendizajes que han ellos realizado, que han tenido en el manejo de la situación emergente durante pandemia y los desafíos que se están presentando en este sector y en otros. Fernando, te damos gracias por compartir tu tiempo y tu experiencia. Bienvenido.
Por favor, Pablo, gracias y muchas gracias por la presentación. Y estamos siempre a disposición y la buena voluntad para compartir con toda la América Latina hermanada lo que estamos haciendo en cada uno de nuestros países. Gracias, Pablo. Gracias, Fernando, y vamos a tener oportunidad de profundizar también en tu experiencia. Y el tercer panelista que nos acompaña el día de hoy desde el país México, contamos con la presencia de Moisés Sánchez Cadena. Moisés es gerente de recursos humanos en el Hotel Las Brisas, Huatulco, México. Y además, dentro de esta empresa, es usuario del Sistema Nacional de Competencias para el Sector Turismo. Es un usuario institucional para este modelo de competencias. Y con la mirada y la ayuda de Moisés, vamos a platicar justo de este contexto actual dentro del sector turismo, específicamente para el servicio de alimentos, y cuál es el futuro inmediato que ellos ya están dimensionando post pandemia. Moisés, también agradecemos mucho tu presencia, tu tiempo. Gracias por compartir. Bienvenido. Gracias Pablo por la presentación y es un gusto para mí estar aquí con usted. Perfecto, Moisés. Pues ya que estamos los tres panelistas bien ubicados y bien presentados, quiero dar pie a hacer la primera pregunta reflexiva, recordando que estamos en el tema de las competencias, contexto actual y prospectiva. Tenemos aquí una pregunta para nuestros tres panelistas. ¿Cuál es la dirección e implementación del cambio que han tenido que realizar en cada uno de sus sectores o de las experiencias? Y quisiera pedir que a esta primera pregunta nos ayudara Fernando. Si Fernando Pauletti nos puedes compartir tu opinión de esta pregunta, adelante. Sí, claro, gracias Pablo. Antes también agradecer a toda la red por la nueva invitación y la posibilidad de compartir nuestras experiencias. Quería un poco dar desde el punto de vista del sector construcciones. Yo represento del IERIC tanto a la Cámara como al gremio, pero básicamente tengo mucho trabajo, como dijo Pablo, más de 30 años en relación con el gremio en procesos de certificación y capacitación laboral. Respecto del contexto actual y referido específicamente al sector de la construcción, yo creo que nosotros tuvimos que implementar un sistema muy ágil y muy rápido y urgente, de manera tal de poder convivir con lo que la pandemia nos estaba proponiendo en términos de cuidado de salud, de modo tal de no tener que paralizar el ritmo de las obras. Este es el mayor aprendizaje que tuvo el sector de la construcción en términos de pandemia. En términos de competencia, yo creo que hay que analizar la construcción en la pandemia respecto de cada uno de los países y cada una de la aplicación y del nivel de aplicación de tecnología que tenga cada país. En la Argentina específicamente, la tecnología aplicada a la industria de la construcción, que es más o menos el 80% construcción de viviendas o locales comerciales o demás cuestiones, aún es muy tradicional, con lo cual los procesos de trabajo... Se cerró tu micro, Fernando. Si ahí sí, me habían silenciado. Ahora bien, yo creo que en el contexto del resto de las actividades económicas del país, yo creo que tenemos que tener la posibilidad de poder analizar cada industria en su forma de trabajo. No es lo mismo la industria de la construcción que las industrias bajo techo o las industrias de producción de cantidad o de producción en masa. Yo creo que ahí la incidencia de la tecnología por un lado y las posibilidades de convivencia con la pandemia por el otro son bien distintas y bastante interesantes de analizar y de poder traer a esta mesa de debate. Con lo cual, creo que en Argentina está muy signada por los cambios tecnológicos y la reacción de los distintos sectores frente a la pandemia y frente a la forma de responder y poder trabajar en estos momentos. Lo que se avisora, por lo tanto, para el futuro es, dependiendo de los modos de trabajo de cada uno de los sectores económicos, será que haya habido en este momento capacidad de respuesta a las restricciones respecto al cuidado de salud y de qué cambios tecnológicos han podido
asumir y actualizar en este año y medio de pandemia en Argentina para poder seguir aplicando a futuro. Esto es un poco lo que nosotros estamos viendo desde Argentina y creemos que va a haber mucho como para poder aprovechar en el futuro. Gracias, Pablo. Al contrario, Fernando, mira qué interesante lo que nos compartes de que la prioridad fue este sistema ágil para el cuidado de la salud, esta capacidad para responder al cuidado de la salud. Y nos pones en la mente, Fernando, algo muy interesante, que debemos de diferenciar por tipo de sector las características que los enmarcan para poder saber en cada sector qué tan capaces fueron durante esta pandemia de hacer la adopción de nuevas tecnologías y cómo las van a incorporar a sus procesos, porque nos ayudas a clarificar que no es lo mismo esta industria de la construcción generalmente al aire libre y respecto a esta otra industria bajo techo o la industria de producción en masa, como bien lo comentas, Fernando. Gracias por ayudarnos a abrir esta mirada. Por favor, a disposición. Gracias. Y con esta misma reflexión, esta misma pregunta de cuál es la dirección e implementación del cambio, quiero pedirle a Moisés que nos haga favor de compartirnos qué ha sucedido ahí desde el sector turismo en específico donde te toca estar colaborando. Moisés, adelante. Gracias, Pablo. Pues sin dudarlo, la pandemia llegó y trajo consigo importantes cambios de hábitos en lo personal y también en lo laboral. Y las empresas pues se vieron en la necesidad de adaptarse, de implementar estrategias y mejores formas de brindar a sus clientes servicios y productos. En nuestro caso, como empresa de servicio, como una empresa de hospitalidad que somos, brindamos un servicio personalizado y nos enfrentamos a un desafío muy importante, ya que no todas las áreas que conforman el hotel podemos digitalizarlas o hacerlas virtuales, o que nuestros colaboradores trabajasen todos desde su casa. Fue muy complejo, sobre todo en el servicio de alimentos y bebidas, pero no fue imposible. Al ser considerada la hotelería como una actividad no esencial, tuvimos que cerrar los meses de mayo y junio. En ese tiempo, bajo el liderazgo del licenciado Gustavo Alfonso Gómez, director corporativo de recursos humanos del Grupo Brisas, nos formamos un comité que nos dimos a la tarea de implementar y generar un manual de reapertura, conformado por gerentes generales de los diferentes hoteles, gerentes de recursos humanos y ejecutivos especialistas cada uno de sus áreas. Para fortalecer las competencias de los colaboradores, tuvimos que mirar y analizar la tarea por tarea. Esto para garantizar que cada uno de nuestros colaboradores fortalecieran esa competencia, ya que definitivamente, como ya ha comentado Fernando, todas han sido diferentes y han cambiado. Resulta muy interesante el cómo los colaboradores, precisamente de alimentos y bebidas, fueron tan receptivos al cambio. Un cambio del quehacer diario, que desde muchos años se estableció con los estándares, digamos, tradicionalmente conocidos, alineados a nuestra cultura de servicio. Sonreír, saludar, un trato amable al servir, un estándar de competencia que ya a estos tiempos y en este momento ya tenemos que actualizar. Desde el mesero, pues tradicionalmente lo que hacía era si se le asignaba una mesa, ahora lo que él tiene que hacer es una desinfección de una superficie, limpiar el canto de la mesa con producto químico, a los respaldos de las sillas, montar y proteger el servicio, tanto el tenedor como la cuchara, ponerlo y evitar que tenga una manipulación, además de la que se hace cuando sale de la máquina lavalosa a 80 grados, y dejarlo que no esté expuesto en una mesa. Todo esto pues ha venido a revolucionar y a cambiar la forma en que el mesero hacía su trabajo tradicionalmente. Y eso nos orilla a que el estándar de competencia que actualmente contamos, que es el de atención a comensales, tenga que sufrir una modificación porque ya los trabajos son de manera diferente. La tarea del mesero, igual que del cocinero y el estándar como lo conocemos, ya ha cambiado. Ya tiene otras tareas y ya tiene otras competencias que desarrollar. Las nuevas tareas fueron implementadas utilizando un método formativo que nosotros conocemos como DIP, demuestra, intenta, practica, que nos permite fortalecer las competencias de los colaboradores y garantizar
que el colaborador realice de manera eficiente cada uno de los procesos, tareas y protocolos implementados para brindar la seguridad a nuestros huéspedes. Bien, Moisés. Mira, esta parte que tú nos estás compartiendo con una visión sobre una actividad turística de servicio, de hospitalidad, y que nos aclaras, no todo fue posible mandarse a digitalizar, ni mucho menos hacerse desde home office, porque lo que querían ustedes es, y necesitan, es atender y consentir a su cliente. Entonces, qué gran reto dentro de esta área de servicios y de alimentos, el darle una atención con total seguridad. Y creo que una cosa muy importante que rescato de tu participación, de esta respuesta, Moisés, es el ajuste o la complementación que se requiere para ciertos estándares de competencia donde es necesario incorporar esta nueva cultura, estas nuevas rutinas o nuevos paradigmas respecto a las cuestiones sanitarias. Y gracias también por compartirnos esta estrategia que ustedes utilizan llamada DIP, que nos dices demuestra, intenta y practica. Creo que se puede replicar en muchas de las organizaciones que hoy nos escuchan a nivel Latinoamérica, Moisés. Gracias por este primer aporte al panel. Gracias, Pablo. Y vamos a escuchar para la misma reflexión que nos dé su comentario y su respuesta de opinión Manuel Farías. Manuel, si nos puedes compartir cuál ha sido la dirección y la implementación del cambio que han realizado allá en Chile a través de los centros de formación técnica estatal. Bueno, gracias, Pablo. La verdad de las cosas es que nosotros somos 15 centros que estamos instalados en cada una de las regiones del país. Esta es una política pública nueva, reciente, que se empezó a implementar desde el año 2017 en adelante. Y paulatinamente lo que hace ello es que el Estado, después de 40 años o tal vez un poco más, vuelva a tener participación directa en la formación de los técnicos de nivel superior, dado que eso estaba en manos fundamentalmente del sector privado o de algunas universidades. Entonces, en ese sentido, aparecen en el contexto, digamos, de pandemia en particular, y también nosotros, antes de la pandemia, hemos tenido, digamos, otro evento también notorio, ¿no? Como fue el estallido social, que también ha implicado una serie de cambios muy importantes. Entre otros, este fin de semana elegimos a los candidatos que van a la Convención Constitucional, que van a redactar una nueva Constitución. Y eso es precisamente producto de este fenómeno inicial, que es el estallido social. La pandemia, por cierto, junto con el estallido, generan, digamos, un entorno completamente distinto para la formación técnica, para la formación en general y para el desarrollo también de los trabajos. Entonces yo creo que aquí hay 4 palabras que aparecen, ¿no? En primer lugar, el aprendizaje, ¿no? Es decir, cómo somos capaces de aprender en estos contextos, ¿no? Qué cosas de nuevo estamos viendo, y en segundo término, el concepto de la adaptación, cómo nos adaptamos, cómo adaptamos nuestros procedimientos, nuestros sistemas de trabajo, en fin. En tercer término, hay un concepto que se nos aparece, que es el de la flexibilidad. ¿Cómo hacemos nosotros, pero también otros, ¿no? Otros que interactúan con nosotros para ser flexibles? Por ejemplo, pongo un ejemplo muy concreto que es el de la regulación. Muchas de estas instituciones tienen que someterse a procesos de acreditación institucional. Entonces, en contextos de pandemia, en donde hay confinamiento, ¿no es cierto?, en donde no hay clases presenciales, evidentemente que eso afecta el desarrollo de la aplicación de las competencias en los modelos formativos técnicos. Entonces, tiene que haber cierta flexibilidad de las instituciones para comprender en qué contexto éstas se desarrollan. Pero lo más importante es la última palabra que aparece, que es la palabra cambio. Y la palabra cambio es una palabra que implica que nosotros tenemos que considerar todos estos aprendizajes de este contexto en el cual estamos, precisamente para poder identificar cuáles de ellas vamos a instalar, digamos, definitivamente en nuestra gestión, en la formación por competencia. Y naturalmente que ahí aparece, por ejemplo, el cambio tecnológico, ¿no? Aparece la modalidad, el cambio en los modelos formativos, y que tenemos que interpelar nuestros modelos formativos tradicionales, y en donde el desarrollo y formación por competencia puede ser precisamente una línea de trabajo
en la medida en que esa formación por competencias también permita evaluar por competencia, se articule con el sector privado, como decía al principio en mi presentación, no sea unidireccional, vale decir, desde las instituciones de formación hacia el sector privado, sino que también el sector privado exija, ¿no es cierto?, o elija trabajadores que tengan competencias certificadas. Entonces, esa bidireccionalidad, evidentemente, que va a permitir generar círculos virtuosos, como existen en muchos países bastante más desarrollados, en donde hay sistemas más desarrollados para el desarrollo, digamos, de esta articulación entre las competencias que dicta el sector público o el nivel formativo y el sector privado propiamente tal. Genial, Manuel, genial, porque aún con esta reciente actividad de apenas del año 2017 nos compartes de este programa en Chile donde democratizan un poco más la formación técnica a nivel país. Pues mira, nos avisas o nos alertas de dos cuestiones muy interesantes, que esto que hemos vivido por pandemia no solo nos sirve a las organizaciones para gestionar las competencias durante la pandemia, sino que nos deja mejor preparados para otro tipo de eventos. Mencionabas, por ejemplo, los estallidos sociales, creo que también se podrían enumerar algunos desastres naturales que complejicen la operación diaria y entonces el aprendizaje por pandemia nos hace más capaces de enfrentar la gestión de los riesgos. Y las 4 palabras que nos resumes para esta reflexión tan concentrada que nos compartes, Manuel: aprendizaje, adaptación, flexibilidad y cambio. Cambio como la gran palabra porque puede ser cambio en tecnologías, modelos formativos y en evaluación por competencias, hasta el estilo o la dirección de la exigencia o de la promoción de la evaluación por competencias. Manuel, gracias también por este resumen a esta primera reflexión. Muy bien. Y para continuar con nuestro panel, tenemos un segundo planteamiento para nuestros participantes panelistas. La pregunta nos dice: ¿cuáles son los problemas, desafíos y oportunidades que ustedes observan ahí desde su trinchera? Y me gustaría que en esta ocasión nos ayude a reflexionar, a pensar, a responder esta segunda pregunta, perdón. Comencemos con Moisés. Si Moisés nos ayudas a decirnos cuáles son esos problemas, desafíos y oportunidades que tienen allí en tu sector. Gracias, Pablo. Pues les comento que el turismo, como todos lo sabemos, se paralizó en el primer trimestre del año 2020. El efecto COVID y post-COVID 2019 ha causado principalmente en nuestra industria un fuerte impacto económico, afectando el ingreso y el empleo en nuestra industria. A causa del cierre temporal de operaciones y cancelaciones de recaudaciones directas, hemos tenido en nuestra propiedad, como anteriormente les externé en mi primera intervención, esto ha afectado directamente a las familias de nuestros colaboradores, ya que debido a la situación actual se redujo hasta un 50% de nuestra fuerza laboral. La inversión económica que se ha tenido durante este tiempo con la compra de material y equipo de producción personal no ha parado. La seguridad de los colaboradores activos y huéspedes siempre estará y será nuestra prioridad. Por otros aspectos optimistas. Y sabemos que poco a poco nuestra industria empieza a reactivarse de manera lenta, pero muy alentadora. Nuestro problema en sí, podemos resumir, es que la activación económica, principalmente para el sector de viajes, ha sido mermada y la recuperación va lenta. Consideramos que como desafíos ante el cierre temporal, pues nos acercamos a nuestros clientes de una manera directa, utilizando los medios que tenemos al alcance, incentivando a nuestros clientes fieles a no cancelación de la estancia, es decir, les proponemos no cancelar, sino posponer. Esto garantizándoles pues el servicio, y con ello hacer una reprogramación de sus vacaciones, de sus eventos especiales. La respuesta en su mayoría fue positiva y eso ayudó a que nuestros huéspedes tuvieran un regreso extraordinario y nuestros clientes. Sin embargo, la incertidumbre siempre existe por si el confinamiento sigue. Cabe destacar que no estamos enfrentando a nuevos desafíos en nuestra industria. Eso nos ha conducido a ser resilientes ante esta situación que efectivamente no contemplamos en nuestro análisis de riesgo. Sin embargo, han creado planes y nuevos esquemas de trabajo que nos han facilitado las tareas. Esta nueva adaptación
y fomentando esta nueva forma de trabajar. Hemos sido muy flexibles y sobre todo nos hemos adaptado rápidamente a los cambios. El diálogo social con el sindicato para llegar a acuerdos y evitar la reducción de la plantilla, de la fuerza laboral. Y a la vez, el acuerdo acerca de la ampliación de las tareas de COVID ha significado para los colaboradores. El hotel ha avanzado en las certificaciones como AirCheck. Hemos avanzado también en las competencias. Hemos certificado la parte de prácticas verdes que nos ha permitido pues, fortalecer a nuestros colaboradores. Hemos creado una cultura de respeto al medio ambiente y de colaboración. El desafío es retomar esa línea práctica combinadas con toda la prevención COVID, lo que conlleva desarrollar nuevas competencias en lo personal. Tuvimos que adaptar y complementar el modelo de competencias en el hotel, lo que ha llevado a una intensificación en la formación de piso, ya que el aula no se puede por el mismo tema del COVID. Las oportunidades que vemos pues, es reinventarnos, desaprender lo aprendido y volver a aprender. Saber que un buen hábito de salud puede llegar a causar hasta la muerte de una persona. Nos ha traído a reforzar nuestras medidas de higiene personal, implementar acciones y protocolos sanitarios que jamás imaginamos poner en marcha en nuestra vida cotidiana. Constantemente nos estamos preparando para garantizar un servicio fuera del ordinario para hacerlo extraordinario. Hoy en día tenemos que aprovechar cada momento para que el cliente huésped se siente seguro dentro de toda la cadena de valor y con ello garantizar que su estancia con nosotros sea una experiencia verdaderamente única y sobre todo segura. Híjole, Moisés, una experiencia única y segura. Qué gran reto para una industria que atiende en persona a huéspedes, a clientes que lo que quieren ir a desestresar, a descansar, y en tema de pandemia ustedes tienen este gran reto. Mira, rescato dentro de lo que tú nos acabas de compartir, este daño económico que yo creo que ha sido para todos los sectores. Tú nos hablas que incluso hay una reducción de plantilla hasta del 50%. Obviamente hay una afectación en los ingresos y en los empleos y en las familias de estos trabajadores. La inversión que les ha implicado para adquirir los insumos del protocolo de seguridad sanitaria, y tienen esta tarea o esta buena idea de invitar a los huéspedes a que no cancelaran, solo pospusieran las reservaciones y sus eventos. Ha sido una estrategia seguramente que les ha permitido al menos conservar una buena parte de los ingresos. Y dentro de estos problemas o desafíos que han enfrentado, la flexibilidad, la adaptación, me llamó mucho la atención que compartías el diálogo social sindical. Y dices, tomamos acuerdos para incluso ampliar las funciones ahora respecto a los protocolos de seguridad sanitaria, acuerdos para tratar de no bajar la plantilla a un porcentaje mínimo. Entonces, qué importante que existe el diálogo social. Y con las oportunidades que comentas, Moisés, me quedo con la de reinventarse y sobre todo que dices, tenemos como motor cierto de la necesidad de reinventarnos y de adaptarnos, el saber que existe una alerta porque las personas pueden morir. O sea, la muerte está inminente, la muerte es real, la muerte la conocemos muy de cerca y es un factor que nos impulsa a tener esta resiliencia de la que también hablas y de esta seguridad respetando los protocolos sanitarios debidos, Moisés. Muy relevante lo que nos compartes. Gracias, Pablo. A ti, Moisés, y ahora voy a invitar a que también esta reflexión de cuáles son los problemas, desafíos y oportunidades que han enfrentado nos ayude Manuel. Manuel, si nos puedes compartir cómo lo han vivido ustedes allá en Chile en la organización para la que colaboras. Bueno, muy interesante porque este entorno que hemos vivido generalmente uno dice, mira, tenemos problemas. Nosotros preferimos hablar de desafíos en realidad. Porque problemas existen siempre, ¿no? Y estos desafíos que se nos abren son desafíos que están vinculados a algunos de los que mencionaba recientemente, ¿no? Estos desafíos están planteados en torno a ver qué estamos incorporando de nuevo, ¿ya? Para poder ser más flexibles, más ágiles, para tener más posibilidades de cambiar, ¿no es cierto?, nuestras metodologías, nuestras maneras de llegar a tener una formación que sea mucho más competente para los requerimientos que tiene el sector productivo nuestro y sobre todo para el desarrollo del empleo. Entonces, naturalmente que cuando hay una
situación como esta, ¿no? En donde se afecta la economía, se afecta el empleo, uno tiene que pensar en que hay que diversificar. Y la diversificación es un tremendo desafío. Las instituciones de formación tienen que ser partícipes en este proceso de diversificación, porque nosotros, además de estar en pandemia, estamos también en otros contextos, digamos, y estamos en este contexto que, como muy bien se señalaba al principio, del desafío de la sostenibilidad, la economía circular, un nuevo tipo de economía, el desafío de la innovación, ¿no es cierto?, tecnológica, o de la revolución 4.0. Esos son contextos que existían antes de que llegara la pandemia y que hoy por hoy muchos de ellos se han acelerado o bien se nos presentan de manera, digamos, más clara. Entonces, en esa dirección, tenemos que, en primer lugar, preparar a nuestra gente, redireccionar nuestro pensamiento. No pensar linealmente como lo habíamos venido haciendo, sino que tal vez, como se dice, digamos, ya es casi un cliché, salir fuera de la caja, o como lo dice Edward de Bono, pensar lateralmente. Hay múltiples caminos para encontrar, digamos, a lo mejor la respuesta, y nosotros normalmente exploramos uno o dos caminos. Tenemos que desafiar a nuestros estudiantes en particular, y ahí están, yo diría, las grandes oportunidades que nos presenta un momento de incertidumbre, porque si bien es cierto, hoy estamos con vacunas, en particular tenemos posibilidades de encontrar ciertas soluciones, pero todavía hay incertidumbre respecto a lo que va a pasar con este contexto en el cual estamos. Por tanto, la oportunidad, digamos, es poder trabajar con esa incertidumbre, gestionarla y prepararse, ¿no es cierto?, con instituciones y organizaciones que sean mucho más flexibles, que dialoguen con la comunidad, que dialoguen con las empresas, que veamos cuáles son precisamente esos requerimientos mutuos que tenemos para construir una comunidad que sea bastante más inclusiva y que evidentemente las desigualdades que se han expresado, ¿no es cierto?, sociales, con esta pandemia en particular, puedan ir siendo superadas desde las personas y luego desde los modelos económicos. Finalizo señalando que necesitamos también estados fuertes, estados con políticas públicas mucho más claras. Hablaba al principio de mi intervención la bidireccionalidad necesaria de la formación por competencia es absolutamente imprescindible. Y esa bidireccionalidad es entre la empresa y la formación, pero el Estado juega un rol fundamental. Pero tienen que ser estados descentralizados, porque como tú muy bien lo decías, a veces hay desastres naturales que ocurren en un sector determinado y eso cambia las condiciones del entorno de ese territorio en particular. Cómo las organizaciones, el Estado, las empresas, somos resilientes, ¿no es cierto?, para poder ser flexibles y cambiar nuestros desafíos. Cierto, Manuel, estos desafíos que están ahorita presentes y latentes y no han terminado, bien dices tú, las incertidumbres continúan, muchas de ellas aún con vacunas, y hay que gestionarlas. Y me parece muy interesante cuando comentas que hay que desafiar en una institución educativa, hay que desafiar, dices, a los estudiantes ante estas incertidumbres, involucrarlos en la gestión. Y hablas y resaltas mucho la necesidad de diversificar, redireccionar nuestro pensamiento, pasar esquemas de pensamiento lateral, ya no solo pensar en una o dos alternativas, incorporar esta nueva flexibilidad metodológica dentro de lo que hacemos. Y también me pareció muy relevante, Manuel, que nos comentas que los retos que ya existían, como la sostenibilidad, la economía circular, las nuevas economías, entre otros retos, ya existían, pero que ahora vinieron a acelerarse. Y en esa aceleración, pues, tenemos la necesidad de construir una comunidad, nos dices, más inclusiva y con menos desigualdades. Sin duda que también cierras tu comentario recordándonos que no podemos solos, que requerimos estados, gobiernos fuertes, políticas públicas más claras, y comprender esta bidireccionalidad. No solo se trata de exigir o de pedir, sino también de aportar y de abonar. Gracias, Manuel, por ayudarnos a pensar en estos desafíos. Y le pediría también a nuestro panelista Fernando Pauletti que nos dé su reflexión respecto a esta pregunta de los problemas, desafíos y oportunidades que en Argentina, desde tu trinchera, Fernando, están atendiendo. Bueno, gracias Pablo. Me parece que quisiera retomar con el tema de los temas que se venían discutiendo, pero que
digamos que hoy por hoy se instalan con mucha fuerza la nueva economía, el desarrollo sostenible, la economía circular, términos que a nosotros desde una mirada sindical nos preocupan, como es la inclusión, es la desigualdad. Son cuestiones que este contexto de pandemia han también acelerado, digamos, como han acelerado la aparición de temas centrales que nos obligan a repensarnos como sociedad en términos de economía y de desarrollo sostenible, también creo que nos tienen que interpelar como sociedad a replantearnos los términos de inclusión y de desigualdad. Quería también traer a colación las intervenciones anteriores. Moisés hace también una clara descripción respecto a la diferencia que hay en cuanto a el entendimiento que tenemos que tener a los distintos sectores de economía para saber cuáles son los problemas y cuáles son las oportunidades que se plantean. Me parece que queda claro en ese punto que la construcción, por más que sea al aire libre, y la gastronomía tienen muchos puntos de abordaje al problema sanitario y a las oportunidades y a los cambios tecnológicos como distintos sectores. Y tomo también la cuestión que dice Manuel en términos de interpelar la formación y agregaría yo, pues ya estoy entrando en tema propio del sector de la construcción, de interpelar a la misma certificación de competencia. Nosotros acá en la Argentina, en el sector de la construcción, tenemos muy instalado el tema de la certificación de competencia. Y creo que sí, la pandemia, si bien no nos cuestionó las formas de trabajo o los procesos laborales que están muy atados a una tecnología que es de muchos años y que va a permanecer durante algunos años más, porque es un tema más cultural el cambio tecnológico por el uso de ciertos materiales, sí nos interpeló en la necesidad, en el apuro y la urgencia de poder llegar más y mejor a los compañeros trabajadores. Yo creo que esta es otra de las palabras que la pandemia puso sobre la mesa. Al ser humano y al trabajador, por volverlo a poner en el centro de nuestras políticas activas en cuanto a acción en términos de llegar, de asistir, de formar y de certificar. En algún punto cuando lo escuchaba Moisés, pensaba más que era parte del gremio de los gastronómicos que la parte de recursos humanos de la empresa. Creo que tienen un diálogo muy afianzado y creo que esa es la base de la mesa de diálogo social que puede traer cuestiones que nos fortalezca y nos favorezca a todos. Acá en Argentina también en la construcción hay una mesa de diálogo muy importante que nos permite avances realmente sustanciales. En esos términos nosotros estamos preocupados en ver cómo en la certificación de competencia nos damos lugar de pensar y aplicar sistemas que nos permitan reducir las distancias, establecer entrevistas sociolaborales a distancia, usando medios tecnológicos, el teléfono celular, internet, entrevistas autosoportadas, en la evaluación, aquellas cuestiones que nos permitan incluir realidad virtual y realidad aumentada, que también aportan al proceso de la evaluación, quitar cierta cuestión de los evaluadores que tiene que ver más con su parecer que con lo que realmente están evaluando. Creo que nosotros, como oportunidad de esta pandemia, lo que estamos viendo es la inclusión de la tecnología en procesos de certificación y de formación. Bien, Fernando, y también nos avisas de algo no menos importante, desde esta mirada de trabajar o dialogar con los colaboradores, nos hablas de que también se aceleraron los procesos de desigualdad y los procesos no inclusivos, y debemos de levantar la mirada, porque todo este acelere tecnológico está dejando muy rezagados a muchos y en situación de desigualdad. Pero también nos dices algo muy interesante y reseñas a tus otros dos compañeros panelistas, aprender de los otros sectores, abrir esa mirada. Nos decía hace un momento Manuel de este pensamiento lateral, pues quizás las soluciones las encontremos incluso en otros sectores, en buenas prácticas de otros sectores y poder sumar entre unos y otros. Y continúas con tu mirada, obviamente, sindical y de desarrollo humano y de atención a la persona cuando nos alertas de la necesidad de llegar más y mejor a los trabajadores para la formación
la evaluación y la certificación. Poner como centro a las personas que al final de cuentas son los que van a hacer la diferencia. Fernando, gracias por ayudarnos a tener también esta visión humanista y de diálogo con los trabajadores. Por favor, Pablo, a vos. Y ahora les pido a los tres que me ayuden a dar respuesta a algunas de las inquietudes que tenemos del público. Voy a leer una primer intervención o pregunta y me indica cuál de ustedes nos podrían ayudar con una respuesta breve. Nos dicen, escuchamos la buena disposición de los trabajadores para afrontar todos estos retos. ¿Qué hicieron bien las empresas y las organizaciones para que esto sucediera? ¿Qué se había hecho bien para que las personas tuvieran esa disposición de afrontar todos estos retos? ¿Quién nos podría ayudar con una respuesta en 1 minuto de los tres panelistas? Adelante, Fernando, platícanos. Sí, yo creo, Pablo, que esa pregunta nos plantea también el poder analizar que el problema cuando se plantea al sector y no a una de las partes del sector, es un problema que aborda en la mesa del diálogo social ambos componentes de ese sector, el empresarial y el sindical. Tanto como escuché a Moisés hablar del sector gastronómico, como ocurre acá en Argentina, en el sector de la construcción, es imposible pensar en cómo generar medios para dar subsistencia a sectores que se ven muy amenazados por la pandemia en términos sanitarios, si en esa mesa no están sentadas ambas partes para poder dar fuerza y dar respuestas a que el sector salga para adelante. Digo, en la construcción una empresa no la hace, una obra no la hace una empresa y una obra no la hace el trabajador, la hacen los dos en conjunto. Por lo menos acá en Argentina, y por lo que escuché de Moisés, eso ha funcionado en esos dos sectores para que puedan sobreponerse a los problemas planteados por la pandemia. Y seguramente, Fernando, ha sido una constante, yo creo que en toda la región, porque si se visualiza que en la mayoría de las empresas los trabajadores tienen esa disposición, algo se había hecho bien en este trabajo de binomio que tú nos haces reflexionar. Voy a una segunda pregunta o inquietud del público que nos dice, en este proceso de adaptación, ¿cómo es posible innovar en las modalidades de aprendizaje en situaciones reales? Yo creo que estaba muy dirigida para Manuel. Y luego además pregunta, ¿cómo es posible cuando se han reducido las modalidades presenciales y las posibilidades de prácticas laborales en empresas? Entonces, Manuel, ¿nos podrías ayudar a darles una respuesta breve de cómo es posible innovar en estas modalidades de aprendizaje cuando las situaciones reales se han reducido tanto en aula como en presencia en las empresas? Bueno, gracias. Mira, tal vez 3 breves, digamos, comentarios. Uno de ellos es que la formación presencial en muchos sectores de la formación técnica es insustituible, ¿ya? Sin embargo, hay experiencias que uno puede trabajar precisamente para poder acercar la formación virtual, la formación presencial a estos entornos virtuales. Y ahí tenemos la realidad aumentada o la realidad virtual, que no es solamente tener, digamos, un equipo, sino que hoy día también hay software que te permiten, por ejemplo, analizar, descomponer un motor, poder hacer una soldadura, ¿no es cierto? En particular hay experiencias que te permiten acercarte. Segundo, también está la posibilidad de que los mismos docentes o entrenadores, desde un taller, desde un laboratorio, vayan, digamos, aproximando a los estudiantes o a los trabajadores que se están formando a estas actividades prácticas, naturalmente. Pero también tenemos que comprender que no estamos ni hemos estado en confinamiento todo el año. Hay momentos en los cuales nosotros no hemos estado en confinamiento. Entonces tenemos que ser flexibles para adaptar los modelos curriculares para que las actividades conceptuales se realicen fundamentalmente cuando uno tiene estos espacios de confinamiento y para cuando ya se liberan los procesos uno pueda desarrollar actividades prácticas, digamos, en los talleres, simulando la realidad, porque entendemos que hay muchas empresas que tienen dificultades, pero hay muchas que siguen trabajando. Entonces, aquí tiene que haber también una cultura de la seguridad. Esa cultura de la seguridad es una cultura que ya no es solo, digamos, cultura, es un valor. Y lo que nos deja la pandemia es eso, ¿no?
cómo hacemos para que nos cuidemos de mejor manera y con ello también tengamos una conducta que sea reproducible y también valorada por las empresas cuando lleguemos a trabajar con nuestros propios estudiantes. Creo que allí hay un gran desafío, y ese gran desafío es un desafío que, como digo, tenemos que construir en conjunto, buscando nuevas alternativas, acercando la realidad lo más posible, digamos, a nuestros estudiantes, y eso se puede hacer, como decíamos, de manera virtual, con visitas a empresas, simulando la realidad en nuestros talleres y laboratorios, y bueno, y ser creativo, innovar, ser flexible. Esa es la consigna. Todo un reto, Manuel, pero mira que ahorita también nos haces pensar en que, aunque existen todavía periodos de confinamiento, debemos de aprender a convivir durante esta nueva realidad con pandemia, y dice, reforzar nuestra seguridad y los procesos de seguridad sanitaria van a permitir que los eventos de confinamiento sean cada vez más parciales o no al 100%, y aprovechar esos momentos para realizar estos eventos formativos o de evaluación. Y lo de las simulaciones, realizarlas con la mayor apego a la realidad posible, utilizar realidad aumentada, alternativas a distancia, todo hecho es echar mano de todo ello para evitar paralizarnos en este proceso de formación y de certificación. Gracias, Manuel. Y tengo una tercera y última pregunta que yo creo que es muy propicio que Moisés nos dé respuesta, Moisés. Y nos preguntan que si en este proceso de adaptación que se está viviendo, ¿cuáles son las principales competencias que se han desarrollado en este contexto? ¿Tienes ubicadas ya para este sector turístico cuáles son las principales competencias requeridas que se han tenido que desarrollar de manera rápida? Bueno, la principal competencia que hemos detectado que tenemos que reforzar, no únicamente en el sector de alimentos y bebidas, en el gremio gastronómico, sino en general, es la parte de los hábitos de salud, los hábitos del cuidado a la salud que debemos tener todos. Algunos podemos decir hasta la constancia en lavarnos las manos, por ejemplo, era una situación que tuvimos que poner los pasos. Primero te tienes que mojar las manos antes de ponerte el jabón. Entonces, desde ese punto, desde iniciar desde el básico para poder evitar y generar también una competencia quizás o un hábito. Sin embargo, siempre tenemos que estar enfocados a que nuestro colaborador se sienta seguro también donde va a trabajar y se sienta también que todos los compañeros estamos haciendo el mismo proceso en competencias para garantizar que todos estemos seguros en los centros de trabajo. La seguridad ahora de salud nos ha puesto a todos en el mismo lugar y nos está permitiendo que todos nos comprometamos a que yo me cuido yo, te cuidas, ¿no? Nos cuidamos todos. Es básicamente en el tema de pandemia lo que tenemos que nosotros fortalecer. Lo demás pues, ya son cuestiones muy enfocadas a la labor diaria que hemos estado ya implementando. Oye, tienes mucha razón. Los protocolos de seguridad sanitaria se convirtió ya en una competencia transversal en todos los ámbitos y no solo laborales. Incluso recuerdo que se construyó un estándar de competencia del cual ustedes tienen ya personas certificadas, Moisés, en justamente los protocolos antes, durante y después de la jornada laboral. ¿Es así, verdad? Así es. Tuvimos la oportunidad de participar en el estándar de competencia ahí en el mes de octubre con CER, que nos dio la oportunidad de ser nosotros un piloto dentro de la competencia, desde que el trabajador sale de su casa, decíamos es el antes, durante y después, que un trabajador llega a su lugar de trabajo, cómo se desempeña dentro, llegar, desinfectar su área de trabajo y posteriormente al momento de retirarse. Muy interesante el estándar. Muy bien, Moisés, te agradecemos y además agradezco a Moisés, a Fernando y a Manuel el participar entusiastamente en este panel latinoamericano. Regreso el micrófono a mi compañera Verónica para dar cierre tanto al panel como a este primer webinar. Muy amables. Así es. Gracias. Muchísimas gracias a Manuel Farías, Fernando Pauletti, Moisés Sánchez por habernos compartido sus experiencias y hacernos ver en concreto, ¿no?, cómo se están trabajando estos desafíos y estas oportunidades frente a la pandemia. Muchísimas gracias y gracias a ti, Pablo, por tu excelente conducción.
Ahora, antes de dar paso al siguiente y último bloque, quiero hacerles recordar que es momento de que entren al Menti. Ustedes podrán ver en el chat, está colocado la página web del Menti, hay un código de acceso que es el que tienen que poner y les pedimos que por favor respondan a las preguntas, así al final de este evento podremos ver y compartir con ustedes la nube de palabras y los resultados que nos dé el Menti. Entonces, ahora, a continuación, entonces voy a dejar en el uso de la palabra a Leonard Mertens, quien va a hacer una síntesis con las ideas clave de esta jornada. Adelante. Sí, empezamos en este primer webinar con un marco conceptual centrado en el concepto de sostenibilidad, ¿no? Que el claro propósito de la nueva economía está justamente en las personas y desde las personas trabajar en el enfoque del desarrollo sostenible. Y en ello las metacompetencias son y juegan un papel fundamental porque la dirección absoluta, precisa, no conocemos. Sabemos el rumbo donde queremos transitar, pero hay mucha incertidumbre en el camino y son problemas incluso de orden contradictoria, de modo tal que no hay respuestas tan fáciles y requiere de competencias para desarrollar las competencias, ¿no? Eso fue, digamos, uno de los, digamos, las afirmaciones iniciales, ¿no? Y el énfasis, por ende, en modelos dinámicos y ágiles de competencia que vimos viendo ya en las experiencias. Bueno, los temas de los webinars que fueron propuestos por los nodos van muy enfocados a profundizar esos aspectos que en el marco conceptual fuimos planteando. La economía circular, la transformación digital, el nuevo liderazgo, es decir, digitalizar, pero ¿para qué? Productividad, ¿para qué? O sea, crecimiento, ¿para qué? Y en el liderazgo nuevo, cómo incluir, digamos, a las personas en el proceso de transformación y que el proceso de transformación sea a partir de las personas y no, digamos, de un pequeño grupo, digamos, que nada más va a profundizar una mayor desigualdad que ya estamos viviendo en nuestras sociedades, ¿no? La competencia es clave en relación a la resiliencia, ¿no? Cómo superar situaciones adversas y al mismo tiempo mejorar, o sea, no solamente regresar a la situación pasado, sino recuperar situaciones y tratar de hacerlo incluso mejor y aprovechar oportunidades. En ese sentido, el futuro del trabajo, ¿no? ¿Qué función y qué alcance pueden tener los emprendimientos de varios tipos, tanto dentro de las personas, dentro de las empresas, a grupos vulnerables? Bueno, y finalmente el tema social, ¿no? Es decir, cómo podemos, desde nuestro ámbito de la gestión de competencias, aportar sustantivamente en una inclusión más transversal, un modelo más incluyente desde las instituciones educativas, pero también desde las propias empresas y como empresa, sistemas educativos y sindicatos tienen que trabajar de manera conjunta para enfrentar situaciones de inclusión de los jóvenes hoy en día en un contexto asimétrico, desigual de nuestro continente, ¿no? Y luego ya pasamos a los panelistas. Fue muy rica porque en un marco conceptual fuimos aterrizando. La Argentina habla justamente de la característica específica que es un sector de la sistema ágil, la situación de la pandemia, para las obras. Tecnología sigue siendo tradicional, ahí están evaluando qué ámbitos de tecnología pueden incorporarse y también el tema ambiental, porque obviamente si hay un sector donde el tema ambiental incide fuertemente es la industria de construcción, por todo lo que sabemos, lo que significa, digamos, la vivienda, los edificios, etc. Bueno, en sector turismo, bueno, otro sector sumamente afectado por la pandemia, a la vez, ¿no? Porque justamente en la esencia es dar un servicio personalizado y justamente el servicio personalizado o solo personalizado fue lo que en el marco de la pandemia fue justamente cuestionado, ¿no? Cómo hacer algo personalizado sin generar un riesgo a la salud de las personas, ¿no? Eso requería nuevas competencias a nivel directivo de las empresas. Se integró un equipo a nivel directivo para atender, digamos, no solamente sistemas de trabajo y protocolos, sino también a las personas, ¿no? Una adaptación del personal operativo, ampliación de tareas, se requiere competencias que tuvieran que transformarse,
de manera transversal y al mismo tiempo incluyendo todo el tema de sanidad, significaba también lo que ya más adelante vemos, el tema de la formación en la práctica. No se puede dejar formar el tema de prevención de riesgos, en este caso sanidad, en aula, ¿no? Y nuevos temas relacionados con la competencia también, la práctica va a ser el espacio del trabajo, va a ser un espacio fundamental para la formación, ¿no? Ahora vemos, eso genera otros temas, ¿no? Problemas que vamos a ver en el caso de Chile, ¿no? En el contexto chileno, bueno, tenemos la cuestión de respuesta de la sociedad civil ante ciertas situaciones ya que venía arrastrando el país de manera social, ¿no? Tuve a veces una adaptación a la pandemia, una adaptación al tema de los cambios de la tecnología, etcétera, pero también una respuesta ante una respuesta de la sociedad en materia de inclusión, ¿no? Se requiere de una serie de ejes que se plantearon, de adaptación, de apertura a nuevos contextos, aprendizaje, cómo voy a aprender en esos contextos, la flexibilidad está al centro de lo que comentaron, ¿no? Y también cómo incluir la tecnología en los nuevos modelos formativos, ¿no? Y cómo evaluar más bien y articularse con el sector privado en este contexto, ¿no? Donde justamente las prácticas en las empresas es una de las primeras cosas que han estado cerrándose por lo mismo de la pandemia, ¿no? Entonces ahí venimos a los desafíos y perspectivas. En Argentina comenta que, bueno, atender la inclusión de desigualdad, hay que replantear los términos que entendemos por inclusión de desigualdad hoy en día, cómo tenemos que enfrentarlo. La diversidad de sectores, ¿no? Son con respuestas disímiles y también la posibilidad de aprender de otros sectores, ¿no? Certificar las competencias es igual muy relevante porque en la medida que voy a aprender en la práctica, el reconocimiento de lo que he aprendido y la seguridad de lo que he aprendido tenga sentido y tiene relevancia es justamente la certificación. Entonces acá adquiere un papel preponderante en este contexto, ¿no? Pero en este requiere también, lo que comenta muy bien Argentina, la agilidad en los procesos de evaluación y formación, ¿no? O sea, tratar de desburocratizar al máximo sin caer en procesos, sin afectar la calidad, ¿no? Pero sí encontraron también mecanismos de hacer más ágiles esos procesos de evaluación y certificación. Bueno, en caso de México, bueno, la gran preocupación, la economía de ingresos del personal, un sector que fue sumamente afectado, como ya comentamos, la inversión que hay que hacer en el equipo de protección personal por parte de las organizaciones que al mismo tiempo están afectadas por temas de venta, ¿no? La necesidad de profundizar en hábitos de práctica de sanidad y dar una cultura de seguridad al otro, ¿no? Es una cultura en la organización de cuidarse uno al otro, ¿no? El acercamiento al cliente ha sido fundamental, ¿no? Los clientes que ya siempre han tenido, acercarse más a ellos, ofrecer, porque finalmente y eso se ha visto no solamente en ese sector, en otros sectores, es el futuro que el contexto nos está, digamos, orientando, es decir, acercarnos al máximo a los clientes, ¿no? Esa incertidumbre sigue presente aún cuando hay luces de esperanza con el tema de la vacuna y requiere esta capacidad de resiliencia, ¿no? Y las nuevas formas de trabajar que implica en la necesidad de fortalecer el diálogo social, incluir los temas ambientales en modelos de competencia, intensificación de la formación piso, como ya dijimos, y profundizar en todos los protocolos sanitarios, ¿no? Y bueno, en el caso de Chile mencionaron la necesidad de identificar, priorizar qué se debe incluir, ¿no? en este contexto, continuamente reflexionar sobre qué debe incluirse en la formación. Y la diversificar es claro, nuevos contextos cuyo rumbo no se conoce a ciencia cierta, ¿no? Entonces, diversificar como institución formativa o instancia formativa, ¿no? En donde tenemos que abrirnos justamente a diferentes modalidades de cómo formar y con quién formar. La seguridad de las personas pone en el centro, la creatividad es clave para cómo acercarse a la práctica productiva, los múltiples caminos que hay para preparar a las personas, ¿no? Y desafiar a los estudiantes va a ser un tema grande en este contexto, ¿no? Cómo haga que los muchachos se motiven y se sienten desafiados en su aprender. Y finalmente, bueno, gestionar un contexto de incertidumbre significa dialogar, incluyente, flexible, pensamiento colateral, bueno, lo que fuimos ahí platicando ya a lo largo de este webinar. Y al final requiere políticas públicas con capacidad de descentralizar, con una participación ejecutiva y lo que llama gobierno abierto, ¿no? Que implica también responsabilidad de los actores sociales, las empresas, sindicatos,
en colaborar con el sector público y viceversa. El sector público también dejar muy claro lo que le corresponde a los actores sociales y la sociedad civil en respuesta a las grandes, digamos, retos que estamos enfrentando como sociedad. Hasta aquí mi intento de tratar de resumir este webinar. Fue muy enriquecedor y yo creo que estamos entrando ya a un ciclo 2021 con mucho optimismo, donde sí, y ese fue el propósito justamente del planteamiento de la nueva economía, si bien hay crisis no significa que estamos yéndonos en un camino sin futuro, ¿no? Y esa es la construcción de un futuro, es justamente lo que estamos queriendo plantear en este ciclo de webinars 2021. Muchísimas gracias, Leonard, con este último mensaje esperanzador, muy necesario, ¿no? Esta nota positiva de que juntos, a través de la red, podemos compartir, pensar, innovar, encontrar estas nuevas soluciones para poder salir adelante. Porque si hay algo que nos caracteriza a toda Latinoamérica es esta fuerza siempre, ¿no? Para salir adelante. Entonces, muchísimas gracias por estas conclusiones. Quiero ahora a continuación presentar un breve video del webinar 2, ¿no? A cargo de el Nodo Chile, para que ustedes puedan ir viendo qué temas vamos a ver el mes de junio, el 16 de junio, que va a ser nuestro siguiente webinar. ¿Estamos preparados en América Latina para asumir el desafío de la nueva economía? ¿Tienen nuestros trabajadores las competencias adecuadas para responder a estos desafíos? ¿Cómo nos estamos preparando en la formación para el trabajo en este nuevo contexto? ¿Cómo se imaginan que ha sido la experiencia de las empresas que ya han avanzado en estos temas? En el próximo webinar conoceremos las 2 experiencias de empresas latinoamericanas que están trabajando en estos modelos productivos. Los esperamos. Excelente, muchísimas gracias al Nodo Chile por este aviso y digamos por motivarnos, ¿no? A participar entonces el próximo 16 de junio en este segundo webinar. Ahora yo no sé si los colegas podemos compartir los resultados del Menti. Ahí viene. Y entonces acá dice, a la pregunta de registre 2 palabras que expresen lo más relevante de este webinar. Ustedes pueden mirar, no sé si se puede aumentar un poquito. Ahí tenemos los resultados, que sin duda son los temas que hemos conversado, ¿verdad? Adaptación, cambio, competencias, desafíos, adaptabilidad, reinventarse. Ahí los tienen ustedes.
Excelente, excelente, que creo que justamente son las palabras que resumen el webinar de hoy. Finalmente, quiero señalarles que todos los que se han inscrito a este webinar van a recibir un correo electrónico con un link para que puedan descargar su constancia. Y bueno, finalmente, agradecerles a todos ustedes. Los materiales están colgados en la web de la Red Latinoamericana de Desarrollo de Competencias, ahí los van a poder encontrar, y sin duda también la grabación de este webinar. Entonces, sin más, les agradecemos mucho a todos por su participación. Hemos tenido asistencia de muchísimos países de Latinoamérica, estamos muy contentos por eso. Agradecemos a los coordinadores internacionales de la red, a nuestros panelistas invitados y a todos ustedes por habernos acompañado en este primer webinar del ciclo 2021, 12º encuentro de la red latinoamericana. Nos vemos al 16 de junio. Hasta pronto.